Hola, buenos días con todos. Bienvenidos al curso de geometría. El tema de hoy es áreas de regiones triangulares. Veamos, tenemos las áreas de las siguientes regiones triangulares: para un triángulo acutángulo, para un triángulo rectángulo y para uno obtusángulo. Para los tres tipos de triángulos, la fórmula va a ser la misma: base por altura sobre 2. En el caso del triángulo rectángulo, la base y la altura coinciden con los catetos del mismo triángulo. Entonces sería B por A sobre 2. En el caso del triángulo obtusángulo, la altura está fuera del triángulo, pero la fórmula sería la misma: base por altura sobre 2. Tenemos también la fórmula trigonométrica para calcular el área de un triángulo, donde hay que multiplicar los lados, dos lados consecutivos, y dividirlos entre 2. Luego multiplicarle por el seno del ángulo formado entre ellos. De esta manera podemos calcular el área de un triángulo. Para el caso de un triángulo equilátero, la fórmula es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Para un triángulo en general, si tenemos los tres lados, podemos calcular su área con esta fórmula, la fórmula de Herón, que hace raíz de P, entre paréntesis, P menos uno de los lados, en este caso puede ser A, por P menos B, el otro lado, por P menos C. ¿Qué significa P? P es el semiperímetro, la suma de todos los lados dividido entre 2. Tenemos figuras congruentes, tienen la misma forma, el mismo tamaño, también tienen la misma longitud de sus lados, por lo tanto, van a tener áreas iguales. ¿Y figuras equivalentes? Las figuras equivalentes tienen el mismo área. Por ejemplo, este triángulo, que se aproxima a un triángulo regular, a un triángulo equilátero, va a tener un área igual a este otro triángulo, que no es regular, pero va a tener el mismo área que este cuadrado, que este pentágono, y así sucesivamente hasta un círculo. Son figuras equivalentes ya que todas estas figuras tienen el mismo valor en su área. Por acá tenemos unos ejemplos. El área de la región de un triángulo isósceles es 36. Y la longitud de la base es el duplo de la longitud de su altura correspondiente. O sea, la base va a ser el doble de la altura. A la altura le colocamos h, la base sería 2h. Usamos la fórmula base por altura sobre 2 es igual a 36 según el dato. Resolviendo, h nos da 6. Por aquí tenemos también un ejercicio muy interesante para calcular el área de un triángulo obtusángulo. Veamos, tenemos también la fórmula para calcular el área de un triángulo con respecto a su semiperímetro y a su inradio. Va a ser el semiperímetro por el inradio. Ese inradio es el radio de la circunferencia inscrita. Y el semiperímetro ya sabemos que es la suma de los lados dividido entre 2. Para calcular el área de un triángulo con respecto a sus lados y el radio de la circunferencia circunscrita, va a ser A por B por C sobre 4 veces ese radio de la circunferencia circunscrita. Tenemos el área para un triángulo con respecto a su exradio relativo a uno de los lados. El área sería el semiperímetro menos A. A es el lado que es tangente a la circunferencia por el radio A, y el radio A es el radio de esa circunferencia dibujada. Por aquí tenemos a un triángulo rectángulo. Además tenemos a una circunferencia inscrita
su área, el área del triángulo rectángulo, va a ser igual a los segmentos M y N y M, que son los segmentos formados por el punto T sobre AC. T es el punto de tangencia. Tenemos también la relación de áreas. Si tenemos un triángulo y la base lo dividimos en dos segmentos proporcionales a N y a M, sus áreas también van a ser proporcionales a N y a M. O podemos hacer que S1 entre S2 va a ser proporcional a M entre N. De esa manera también se puede escribir la proporcionalidad. Unos ejemplos por aquí es que si la base está dividida en dos partes iguales, las áreas van a ser iguales. Son proporcionales. Por aquí tenemos el segmento A, el segmento 3A y el segmento 4A. Sus áreas van a ser proporcionales a S, 3S, 4S. Para el caso de dos triángulos que tengan un ángulo congruente, solamente un ángulo congruente, se puede calcular la relación de esas áreas como S1 sobre S2 va a ser igual a A por B sobre L por M. Esto es solo si tiene un ángulo congruente. Además, AB y LM deben de formar ese ángulo congruente. Lo mismo se va a cumplir para un triángulo si es que los ángulos son suplementarios. O sea, de que el ángulo θ más el ángulo W suman 180. Y para triángulos semejantes se puede calcular la relación del área 1 entre el área 2 con cualquiera de sus lados homólogos. Por ejemplo, este lado A al cuadrado entre el lado L al cuadrado. Tenemos esa proporción, pero se eleva al cuadrado ya que es área. Por ejemplo, la base al cuadrado, así como está por aquí, y la otra base al cuadrado, la base M al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los lados homólogos.